Primera carta al apóstol Juan. Estoy seguro que las personas, que todos los que estamos aquí, como ustedes dicen aquí en Colombia, qué rico saludarnos, conocernos, platicar nuestros nombres, abrazarnos, o sea, qué rico, qué lindo, qué especial. Pero creo que la razón principal de reunirnos es recibir algo de parte de Dios, ¿ok? O sea, escuchar sus palabras, escuchar su dirección, escuchar su consolación, y ese es el principal propósito de haber venido para acá. Entonces, ¿qué les parece si lo primero, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, escuchamos qué tiene que decirnos el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y una vez que Él nos hable, una vez que escuchemos su voz, su dirección, su consolación, entonces, en base a eso que Él nos va a dirigir, Él nos va a hablar, entonces ya podemos edificarnos unos a otros. Así que por eso vamos a primero leer su palabra, escuchar qué tiene que decirnos el día de hoy y que se cumpla el propósito de reunirnos en este día. Primera carta del apóstol Juan. Dice así: lo que era desde el principio, lo que era desde Bereshit. Tenemos que pensar en qué estaba en la mente del escritor de esta carta, el discípulo amado del apóstol Juan. ¿Qué estaba en su mente cuando él escribió esta palabra principio? Es la primera palabra con la que inicia la Biblia. En Génesis dice Bereshit bara Elohim et hashemayim ve'et haaretz. En principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí el apóstol Juan nos cita, escribe ese mismo versículo y nos va a decir quién estaba en el principio. Dice lo que era desde el principio, lo que era desde Bereshit, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y cuando él dice lo que hemos, ¿a quién se está refiriendo lo que hemos? ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado? ¿A quién se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a nosotros aquí en Colombia en el siglo XXI? ¿O quiénes son ellos? Ellos mismos, porque ellos fueron los que lo palparon, ellos fueron los que lo escucharon, lo tocaron, los apóstoles, los discípulos. Entonces, y también es una referencia general al pueblo que recibió la revelación de Dios, que recibió Bereshit, que recibió la escritura. Entonces aquí está refiriéndose tanto a ellos mismos que lo palparon, que lo vieron, que lo oyeron, y también en general a todo el pueblo de Israel. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, Yeshua el Mesías. Y preguntan, ¿por qué dice Juan que está escribiendo esta carta? O sea, ¿para qué? ¿Qué estaba en mente del apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, al escribir esta carta? ¿Por qué quiso escribir esta carta? Aquí dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. A través de este escrito les vamos a anunciar algo. ¿Para qué? ¿Para qué nos van a anunciar? Y esto ahora sí ya, aquí sí ya entra cualquier persona que lea esta carta. Aquí ya entramos tú y yo, del siglo XXI, aquí en Bogotá, aquí en Colombia. Aquí entramos tú y yo. Entonces dice que el apóstol Juan dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Nos está anunciando algo. ¿Para qué? Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión, nuestra conexión, nuestra unidad, nuestra intimidad verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua el Mesías. Acompáñenme a orar. Señor, te damos muchas gracias.
Gracias por este privilegio que nos das de recibir este anuncio de vida eterna, este anuncio de libertad, este anuncio de gozo, de alegría, este anuncio de esperanza, este anuncio de consolación. Yo te ruego, Señor, que cumpla el propósito de esta carta de tu siervo, el discípulo amado del apóstol Juan, de que cumpla su propósito, Señor. Que la razón por la cual tu Espíritu inspiró a Juan para escribir esta carta y que esta carta haya trascendido a lo largo de la historia y que llegue hasta el día de hoy a nuestros oídos, a nuestros ojos, que el mismo gozo, que la misma esperanza, que la misma consolación que Juan, que los apóstoles, que el pueblo de Israel palpó en aquella época, se haga una realidad en nuestras vidas el día de hoy. Tu palabra dice que como la lluvia que cae del cielo y riega la tierra y la hace germinar y da semilla al que siembra y da pan al que come, así será la palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello a lo cual te envía. Y Señor, te ruego que esta tu palabra produzca fruto en nuestra vida, en nuestro corazón, al 30, al 60, al 100 por uno, Señor, y que al salir de aquí nuestro gozo sea cumplido, tengamos la certeza de la vida eterna, tengamos la certeza de tu amor, y que, Señor, tú cambies la tristeza, la depresión, la desesperanza y cualquier pensamiento negativo, lo cambies en pensamientos de paz. Como está escrito, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento de ti persevera, porque en ti han confiado. Bendito seas por el verbo de vida, Yeshua. Amén. Una vez más, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Yeshua el Mesías. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ok, primera razón por la que esta carta fue escrita. Estas cosas os escribimos ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quién en esta noche le gustaría cambiar su, pues si está así como sin energía o así medio, ¿cómo decir? Bueno, en México decimos así como ando medio agüitado, achicopalado. ¿Quién le gustaría cambiar su achicopaladez? Ya inventé una nueva palabra. Por gozo. ¿A quién le gustaría salir de aquí con gozo, con esperanza, con entusiasmo? Que llegando a tu casa te digan, uy, ¿dónde fuiste? ¿Qué te dieron? ¿Por qué vienes con alegría, con gozo? Bueno, pues si esta carta fue escrita para eso, ten por seguro que vamos a salir esta noche de aquí con gozo, porque la palabra no regresa vacía. Y si Juan escribió estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido, ¿qué crees? Nuestro gozo va a ser cumplido. Y comienza diciendo, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Vamos a repetir juntos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros,
y la sangre de Jesucristo, de Yeshua, el Mesías, el ungido, el rey, el profeta, el sumo sacerdote, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y bueno, el hecho de que aquí sustituya ciertas palabras de la carta por el idioma original o por su significado original es para tener mejor comprensión de lo que está escribiendo el apóstol Juan. Por ejemplo, Jesucristo, ¿no? Jesucristo, pues en realidad es simplemente la traducción al español del nombre y del título de Yeshua. O sea, Jesús en realidad no es su nombre, fue la transliteración de su nombre. ¿Su nombre original cuál es? Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? Salvación. ¿Okay? Y Cristo, ¿qué es Cristo? Cristo no es su apellido. Cristo es su título, ¿no? El ungido, en referencia al aceite que se derramaba sobre la cabeza de los reyes, de los profetas, de los sacerdotes. Entonces, Yeshua, nuestra salvación, es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey, sumo sacerdote del orden de Melquisedec, Rey de la tribu de Judá, Rey de Israel, Rey de todas las naciones, y profeta, el profeta, el que nos va a revelar la palabra de Dios. Entonces dice, si andamos en luz, como Él es en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yeshua, su Hijo, Yeshua el Mesías, el Rey, el profeta, el sumo sacerdote, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y bueno, pues aquí vamos a empezar a aclarar ciertas cosas. ¿A qué se referirá el apóstol Juan cuando dice que andemos en luz? O sea, vamos a empezar a revisar estos conceptos, ¿no? Porque eso de andar en luz, ¿qué significa? ¿Qué significa andar en luz y no andar en tinieblas? ¿Qué es lo que viene a nuestra mente cuando decimos andar en luz? Bueno, ¿y qué es andar en tinieblas, no? ¿Okay? El apóstol Pablo, y para eso tenemos que pensar en otros pasajes que nos definen, que nos aclaren qué significa andar en luz, qué significa andar en las tinieblas. El apóstol Pablo escribió: no os hagáis partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿A qué obras de las tinieblas se refiere? Pues todas las obras en contra de la luz. ¿Y qué es la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El mandamiento es luz, ¿no? Entonces, los mandamientos de Dios son luz. Andar en luz significa andar en su palabra, andar en sus mandamientos. Andar en tinieblas, pues todo lo que se opone, todo lo que va en contra a su palabra. Entonces, pues le dice, Dios es luz, todos sus mandamientos son luz. El que dice que tiene comunión con Él, pues debe de andar en luz. Y luego dice, este es el mensaje que hemos oído de Dios, anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él, ¿ok? Dios es justicia, Dios es amor, Dios es bondad, Dios está expresado en todos sus mandamientos. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, y aquí en varias ocasiones el apóstol Juan va a escribir la frase si decimos. Si decimos, si decimos. Y esto, si decimos, se refiere a muchas profesiones o muchas declaraciones que a veces hacemos como supuestamente creyentes, pero son declaraciones falsas. O sea, hagan de cuenta que esta carta es como la prueba de fuego de nuestra fe. Es como la auditoría del creyente. Nos van a hacer una auditoría el día de hoy. A ver si lo que decimos, a ver si como hablamos, a ver si lo que decimos es la realidad, es lo que somos, ¿no? Porque pues, hablar es muy fácil, ¿no? En México decimos de lengua mechutaco, ¿no? O sea, hablar, cualquiera puede hablar, cualquiera puede decir, pero lo que importa no tanto es lo que decimos, sino lo que hacemos, ¿no? Nuestras obras, nuestras acciones. Entonces aquí te va a hablar de falsas profesiones que a veces se hacen como creyentes. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que andamos en comunión, en intimidad con Él, y andamos en tinieblas, otra vez, ¿qué son tinieblas? ¿Qué son tinieblas? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es la verdad? Yeshua dijo, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad.
apártalos en la verdad, conságralos en la verdad, tu palabra es la verdad. Entonces dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, no practicamos lo que está escrito. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí está la muestra, prueba, aquí está la razón por la cual hay tanta división entre los creyentes. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que puede haber tanta división entre iglesias, entre creyentes? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que cada quien sigue su propia denominación, su propia ideología? Aquí está la razón de por qué. Aquí dice, si andamos en luz, ¿dónde ves que es luz? Sus mandamientos, sus palabras, su Corán. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con unos con otros, ya todos andaríamos en unidad. Dice, y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por consiguiente, si no andamos en luz, si cada quien está siguiendo sus propias ideas, sus propias doctrinas, sus propias interpretaciones, pues obviamente no va a haber comunión. Obviamente cada quien va a estar siguiendo a su propio teólogo, maestro, gurú, etc. Entonces la clave es todos volver a la fuente de luz, que es su palabra, y eso es lo que estamos tratando de hacer esta noche. Si decimos que no tenemos pecado, y no se preocupen, más adelante nos va a decir, nos va a aclarar muy bien qué es pecado, porque tenemos que definir cada palabra, que a lo mejor tenemos una idea, pero así medio vaga de qué es. La misma carta nos va a definir las palabras que queden vagas, para que ya no haya lugar a dudas de qué significa cada palabra. Aquí está hablando de la palabra pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Alguno de aquí dice que no tiene pecado? ¿Alguno de aquí dice que no, que yo no peco, yo nunca he pecado? Levante la mano el que no peque. Pues si decimos que no tenemos pecado, mentimos y la verdad no está en nosotros. De hecho, para eso es la verdad, para eso es la palabra, para eso son las instrucciones, para eso son los mandamientos, para eso es la luz. ¿La luz para qué es? Pues para alumbrarnos. Si aquí estuviera toda apagada la luz, imagínense este salón con la luz apagada, totalmente apagada, y estuviera este lugar lleno de basura y nosotros así todos desarreglados, así todos fachosos, pero todo está en oscuridad y nadie se da cuenta. Todos andamos así, nadie se da cuenta, ¿no? Eso es equivalente a andar en ignorancia, no conocer la palabra. Si no conoce la palabra, ¿cuánta gente hay que dice, no, yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie? Ah, sí, eres una buena persona, ah, sí, no le haces mal a nadie. A ver, te voy a leer los 613 mandamientos de la ley de Dios, a ver si es cierto. Ya hay en la torre, es un lamparón ahí como los conejos que les prendes un reflector y hay en la torre. O sea, precisamente para eso sirve la palabra de Dios, la luz, ¿no? Para aquel que piensa que no tiene ninguna arruga, ninguna mancha, en el momento que se prende la luz, pues ahí sí ves todas las imperfecciones, ves toda la suciedad, ves, wow, ahí te das cuenta de que estoy en serios problemas, necesito ayuda. Entonces eso dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Ahora, ¿qué quiere decir eso de si confesamos nuestros pecados? Vamos aquí a la capilla a confesar nuestros pecados con el padrecito, ya ahí limpios de todo pecado, o hagan una fila aquí, confiesen sus pecados conmigo y yo ahorita les absuelvo. O sea, se está refiriendo a eso el apóstol Juan. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué será eso de confesar los pecados? ¿A qué se refirió? ¿A quién hay que confesarle los pecados? ¿A quién hay que confesarle los pecados? ¿Contra quién pecamos? Si tu pecado es directo contra Dios, pues confiésaselo a Dios, ¿no? David, ahí tenemos un claro ejemplo de alguien que pecó gravemente. El rey David cometió adulterio, cometió homicidio, y con quién fue a confesarse y escribió todo un salmo de confesión, el famoso Salmo 51, un salmo de confesión. ¿Con quién? Con Dios. Ahora, si pecas también contra alguien más, pues también hay que ir a confesar con esa persona y decir, oye,
pero fíjate que hice esto, me siento muy mal, de qué manera puedo restituir, de qué manera puedo compensar. O sea, también hay que, depende de cada situación, pero primeramente el pecado esconde a Dios, tenemos que confesarnos con Él. Entonces, pero hay que ir un poco más allá. ¿Qué significa la palabra confesión específicamente? Etimológicamente, ¿qué significa confesar? Confesar, etimológicamente, literalmente lo que significa es hablar lo mismo, hablar el mismo idioma. Llamarle a lo negro, negro, a lo rojo, rojo, a lo amarillo, amarillo, a lo morado, morado. Si Dios le llama negro a tal cosa, no decir, pues mira, es gris. No es tan negro, Dios, no exageres, está medio gris, ¿no? Si Dios dice que algo es negro, confesar significa, me pongo de acuerdo contigo, Señor. Yo voy a dejar de justificar, de minimizar. Si tú dices que esto es negro, si tú dices que esto es pecado, voy a dejar de echarle la culpa a alguien más, a mis circunstancias, a mis papás. O sea, voy a ponerme de acuerdo contigo, como el rey David. Contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Señor, estoy de acuerdo que lo que tú dices es justo, estoy de acuerdo que tú eres justo y yo soy un pecador. Estoy de acuerdo, Señor, ten misericordia de mí, pobre pecador. Eso es confesar. Confesar es venid luego, como dijo el Señor a través de Isaías capítulo 1. Venid luego, dice, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero tenemos que venir a ponernos de acuerdo. A ver, ¿cuánto te debo, Señor? A ver qué he hecho. Mira, ya hacer cuentas, reconciliarte, reconocer todo lo que hemos hecho. Eso significa confesar. ¿Sí? De una manera un poco más práctica, ¿cómo podría ser la forma de acercarse a esa verdad, a ese negro, evitando la sustitución? Porque de una u otra manera, desde mi realidad, mi experiencia y demás, a veces me conviene más que esto para mí no sea ese pecado o ese daño hacia el otro, aunque para Dios lo sea. Y yo no logro diferenciarlo por desconocimiento o porque no he identificado ese negro, cuál podría ser una forma de acercarse más a esa realidad de Dios. Ok, tu pregunta es, ¿cómo puedo ver claramente como Dios lo ve? ¿Esa es tu pregunta? Sí. ¿Cómo puedo yo ver las cosas como Él la ve para poderme poner de acuerdo con Él? Al menos más posible. Okay. La clave, otra vez, es su palabra. ¿Entiendes? O sea, la palabra es como un espejo. O sea, en la medida que me meto a estudiar su estándar de justicia, de santidad, entre más medito, por eso nos llama a meditar en su palabra, porque entre más medito y estudio su palabra, más veo el espejo de mi realidad. Lo veo a Él como en su trono de justicia. Entre más conozco de Él y Él se manifestó a través de su palabra, pues más puedo tener un encuentro como el de Isaías. Justamente, ya estamos hablando de Isaías, dice en Isaías capítulo 6 que tuvo Isaías una visión donde vio a Dios. Puedo ver el trono de Dios. Cuando vio a Dios, y eso se logra cuando vemos la Escritura, cuando leemos la Escritura, cuando leemos lo que Él es. Entonces dice, cuando yo vi a Dios en un trono alto y sublime, ¿qué fue lo que dijo inmediatamente acerca de sí mismo? ¿Qué dijo? ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Que soy muerto, que soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo que tiene labios inmundos y mis ojos han visto al Rey. Entonces, tu pregunta de ¿cómo puedo ver lo que Él ve? ¿Cómo puedo entender que lo que Él dice que es negro? Pues metiéndome a la Escritura. Y bueno, va a seguir explicándonos un poquito más, va a seguir aclarando. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la clave para ser limpiados de toda maldad, ¿cuál es? Confesar nuestros pecados. Ahora, ya más adelante nos va a aclarar exactamente qué es pecado. Y luego dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso. ¿Por qué? ¿Por qué si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso? Porque escrito está que no hay justo ni a uno. Todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si yo digo no he pecado, pues estoy diciendo que Él es mentiroso.
Te dicen no, que no es cierto, que yo soy el único que no he pecado en todo el planeta. No. Entonces, aquí dice, si decimos, y esto es lo que está haciendo el apóstol Juan. El apóstol Juan, al anunciar este mensaje, primero nos está como acorralando, ¿no? O sea, porque ya está empezando la carta y ya nos está acorralando, ya nos está poniendo entre las cuerdas, ya nos está dando una golpiza de que hay en la torre, sí soy, o sea, no tengo escapatoria. Entonces, ya que nos pone entre las cuerdas, no, o sea, no se asusten porque soy seguro que vamos a terminar con gozo seguro que vamos a terminar con gozo este estudio. O sea, sí, no se preocupen, vamos a terminar con gozo, pero para poder terminar con gozo, primero tenemos que enfrentarnos a nuestra dura realidad. O sea, para poder enfrentar a una enfermedad incurable y tienes una enfermedad muy grave, pues si el médico te la trata de suavizar y te manda ahí unas aspirinas y todo, no vas a poder enfrentar tu enfermedad. Tienes que ir a la raíz de la enfermedad, tienes que ver realmente y tienes que atacar la enfermedad hasta donde tengas que atacarla, porque si no, pues va a ser catastrófica. Entonces, primero nos está acorralando para que entonces estemos listos para recibir el gozo, su gracia, y nos van a explicar cómo. Entonces dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, hijitos míos. Y precisamente para eso está escribiendo esta carta. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, ya en el primer capítulo nos dijo que nos escribía todas estas cosas para qué. ¿Para qué? El capítulo 1 nos dio una razón de escribir esto. ¿Para qué? Para que nuestro gozo sea cumplido. Ahora aquí nos añade otra razón. Hijitos míos, estas cosas les escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Ahí está otra razón del por qué escribir esta carta. Él lo que dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿A quién le da gusto saber que tenemos un abogado delante del Padre? Porque está el Padre, que es el juez de toda la tierra, que tiene que juzgar con justicia perfecta. Después está el fiscal. ¿Quién es el fiscal? ¿Quién es el acusador? ¿Quién es el que tiene todo el expediente? Todo el currículum, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos dejado de pensar, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dejado de hacer, todo lo que ha salido de nuestra boca. ¿Quién tiene todo ese expediente registrado al pie de la letra? Y es un acusador y no te la vas a acabar. Está Satanás. Entonces él es el fiscal. Pero buena noticia, ¿quién es tu abogado defensor? Jesucristo. ¿Y qué dice? Jesucristo, el justo. ¡Wow! El justo. Él es el único justo, Él es el único que no pecó, tentado en todo, pero sin pecado. Y entonces dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es, y aquí está la buena noticia, ya va a empezar a venir el gozo, Él es la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo, la salvación está disponible para todo aquel que cree, todo aquel que quiera, y Él es la propiciación. Ahora, ¿qué es propiciación? ¿Qué significa la palabra propiciación? Bueno, en el lugar santísimo había un arca, el arca del pacto, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año, en el día de Yom Kippur, en el día del perdón, con sangre de un macho cabrío, y derramaba la sangre en el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Esa cubierta sobre el arca del pacto, donde se ponía la sangre, y esa sangre cubría el pecado de la nación. Entonces, el propiciatorio podríamos también traducirlo como el lugar de la satisfacción, el lugar donde se satisface la justicia divina. ¿Qué es la justicia? Justicia, a ver, Sofi, Esther, ¿qué es justicia? ¿Está estudiando leyes? Bueno, a lo mejor todavía no sabe porque es el primer semestre. Justicia es el atributo divino, el atributo de darle a cada quien lo que merece. ¿Okay? El atributo de justicia perfecta de darle a cada quien lo que merece. Entonces, bueno, la paga del pecado es muerte. Todos merecemos morir por nuestros pecados.
Entonces, si Jesús es la propiciación, ¿qué quiere decir eso? Él es la satisfacción de la justicia divina que requiere muerte. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, ¿qué te parece la noticia? Él es la propiciación, Él es el pago del rescate, Él es la satisfacción de la justicia por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ahora, ¿cómo saber si le conoces? ¿Cómo saber si Él ya pagó por tus pecados, si es la propiciación por tus pecados? ¿Cómo saber si tú ya estás del otro lado? ¿Cómo saber si ya estamos del lado de la justicia? Aquí está. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esa es la evidencia. ¿Y por qué guardamos sus mandamientos? Por gratitud, porque estamos en la gracia. De hecho, el apóstol Pablo lo escribió en su carta a los Romanos capítulo 6. Dice: el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué significa eso? El pecado ya no tiene autoridad sobre ti y sobre mí. Ya no estamos bajo la condenación, el juicio del pecado. Por consiguiente, estamos bajo la gracia. Por consiguiente, porque estamos bajo la gracia, porque hemos recibido un indulto, hemos recibido un perdón. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta natural del que ha sido perdonado? ¿Cuál es la respuesta? Gratitud. ¿Y cómo demuestras tu gratitud? Guardando sus mandamientos. Exacto. ¿Qué le dijo David a Dios en el Salmo 51? Señor, si me perdonas, si limpias mi maldad, si borras mi pecado, si me das un nuevo corazón, ¿qué le prometió? Enseñaré a los transgresores tus caminos y ellos se volverán a ti. Señor, dame otra oportunidad, perdóname, ten misericordia de mí, lávame más y más de mi pecado, y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Entonces, la evidencia de un alma redimida, de un alma rescatada, es la gratitud, y la gratitud implica obediencia. Y por eso dice: en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, otra vez una falsa profesión, una falsa declaración, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y aquí es pausa para hacer una auditoría personal. Es muy fácil en ese momento, podríamos pensar en los millones y millones de cristianos o seguidores de Cristo que tienen ahí a la imagen de Cristo, o tienen acá la cruz en el pecho, una cadena. O sea, podemos pensar en millones de personas que dicen tener comunión con Él, que dicen que creen en Cristo, pero no guardan sus mandamientos. O sea, pero ahora sí que no pensemos en la paja del ojo ajeno, pensemos en la viga que hay en nuestro propio ojo. Y pensemos en este versículo. El que dice, levante la mano el que dice yo le conozco. Levante la mano el que dice yo le conozco. Sin miedo. ¿Quién dice yo le conozco? Yo conozco a Jesucristo, yo le conozco. No lo puedo creer. Es que ya no quiero levantar la mano. Ya está así como. O sea, quiere decir que si levanto la mano tengo que guardar sus mandamientos. Ay, no, en la torre. No, o sea, con confianza. ¿Quién dice yo conozco al Señor Jesucristo? Yo conozco al Salvador. Yo conozco que Él dio su vida por mis pecados. Levanta la mano. Ok. Entonces, por consecuencia, si le conocen los que levantaron la mano, a ver, voy a hacer otra cosa. A ver, levante la mano el que no le conoce. Entonces, ni una ni otra. No, o sea, o le conoces o no le conoces. Otra vez, levante la mano que dice yo le conozco.
los mandamientos. Pero déjenla así levantada un ratito. Déjenla levantada. Bueno, por ahí hay una niña que no está levantando la mano, entonces ya se reconoce. Ya vamos a ver. Ok, bueno. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y en la verdad no está en él. Ahora sí, levanten la mano los mentirosos. Yo. De vez en cuando me dice una mentira, ¿no? Sea Dios veraz. Ok. Una cosa es porque fallamos, una cosa es fallar, pero otra cosa es fallar deliberadamente. Otra cosa es, quiero vivir en una vida de desobediencia a los mandamientos. A ver, como le conoces y quieres vivir desobediencia a los mandamientos, ¿eso es lo que deseas? ¿Eso es lo que quieres vivir así? No, ¿verdad? No. O sea, queremos obedecer los mandamientos. Entonces, pues, lo único que aclara este versículo es las falsas profesiones. Ahora tú y yo ya tenemos un filtro en contra de la mentira de que ya no hay que guardar sus mandamientos, ya estoy en la gracia, ya con creer en Él es suficiente. No, escrito está que la fe sin obras es muerta, ¿no? O sea, si realmente decimos tener comunión con Él, tenemos que guardar los mandamientos. Es que ya me han volado la silla, que se fue a la villa, perdió su silla. Sí, ya me robaron. Hablando de mandamientos. Entonces, recuerda esto: cada vez que seas tentado o cada vez que seas tentada a desobedecer alguno de sus mandamientos, recuerda esto. Cada vez que el adversario, el enemigo te diga, oye, nadie te va a ver, mira, haz esto, acuérdate, no crees, yo le conozco, ¿cómo voy a hacer eso en contra de él? Lo que hizo José el soñador, ¿se acuerdan? ¿Cómo voy a pecar en contra de Dios? Entonces, esa es la evidencia del creyente, que hay un freno delante de él, que dice, no, yo le conozco, yo no puedo hacer eso. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, la buena noticia, el que guarda su palabra, el que atesora su palabra, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Cómo saber si estás en Él? ¿Cómo saber? Porque atesora su palabra. Bueno, el hecho de estar en una tarde de entre semana de tráfico en Bogotá, aquí en una reunión de estudio bíblico, que quién sabe qué hora va a terminar, es que atesora su palabra. Atesora su palabra. Atesora su palabra. Tú no estarías acá si no es porque atesora su palabra. Es importante para ti escuchar su palabra. Entonces, que esto compense el versículo anterior que ya te pusiste a dudar y ya hay una torre. No, ya tranquilízate con que estás acá, con que tienes la disposición de escuchar. En ti se está perfeccionando el amor de Dios. ¿Y cómo sabes que se está perfeccionando el amor de Dios? Porque estás guardando su palabra. El que dice que permanece en Él debe andar como Él andó. ¿Cuál fue la prioridad de nuestro Salvador? Agradar a su Padre, hacer la voluntad de su Padre. Esa fue su prioridad. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo. Y esta es una muy buena carta para personas que venimos, y aquí me incluyo yo, porque la mayoría de los que estamos aquí creo que venimos de un contexto cristiano evangélico, ¿no? Levanten la mano los que vienen de un contexto cristiano evangélico, iglesias cristianas.
Muchas veces escuchamos que ya el Antiguo Testamento ya no aplica, que ya las leyes de Moisés ya no aplican, o que estas son para los judíos, etc., y que nosotros ya estamos en la gracia, estamos en el nuevo pacto, y cositas. ¿Escuchaste alguna vez algo así? Y si ahora estás queriendo guardar el Shabbat y que guardar todas estas cosas, pues te dicen, no, estás judaizando y no debes de guardar que estas cosas ya pasaron, son el Antiguo Testamento. Bueno, esta es una buena carta para eliminar todas esas malos entendidos. Porque vean lo que dice: hermanos, dice Juan aquí, no os escribo mandamiento nuevo. O sea, esto que estoy escribiendo aquí no es un nuevo mandamiento, sino que el mandamiento antiguo. El mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Y luego te lo aclara. Este mandamiento antiguo, que es la palabra que habéis oído desde cuándo, desde Bereshit. O sea, todo lo que viene desde Génesis 1:1 en adelante, todo sigue vigente. Obviamente hay ciertos mandamientos que pues no pueden aplicarse o no pueden estar en operación porque simplemente no hay templo en Jerusalén. Hay unos mandamientos que aplican para la tierra de Israel, en fin. Pero fuera de eso, pues el resto de los mandamientos siguen vigentes, y es justamente lo que está diciendo. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Y aquí ya te da un mandamiento muy simple para evaluar si estamos en luz o no estamos en luz. ¿Y cuál es la evidencia de que estamos en luz? Que amas a tu prójimo como a ti mismo. Que amas a tu prójimo. ¿Cuál es el mandamiento número 1, el más importante de todos? Amarás a Dios. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el que dice que anda en luz y aborrece a su hermano, pues está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Y la palabra amor, ¿qué significa amar? La palabra amor, amar, en su etimología original en hebreo, la palabra Javá, que en esencia significa dar. Amor implica dar. Por eso está escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Dio. Esa es la esencia del amor, dar. No esperar recibir, sino dar. Más bienaventurado es dar que recibir. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿A quién le gustaría evitar todos los tropiezos? A mí ya te nada más. ¿Quieres evitar todos los tropiezos? Ama a Dios y a ti mismo. No me hagas daño a tu prójimo. Busca el bien, lo que quieras, así como te gusta que te traten a ti, trata a tu prójimo. Haz lo que quieras que hagan contigo, con los demás, y no va a haber tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Qué les parece esa manera de referirse a nosotros? Hijitos, que así nos ve Dios, hijitos amados. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Aquí está otra razón por la cual escribe esta carta. Otra vez, primera razón por la cual escribió la carta, para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Okay? También en ese capítulo nos habló de otro anuncio, de otra razón de la carta, y es para anunciarles la vida eterna. Entonces, número 1, esta carta se escribió para anunciarnos la vida eterna. Número 2, esta carta nos fue escrita para que nuestro gozo sea cumplido. Número 3, esta carta nos fue escrita para que, lo que ya lo estamos viendo en el capítulo 2, para que no pequemos. Y número 4, vayan tomando nota, número 4, esta carta nos fue escrita para que sepamos que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Por eso le pusieron ese nombre. Porque el ángel Gabriel le dijo a María, y le pondrás por nombre Yeshua. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí está la cuarta razón por la cual Juan escribe esta carta. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Sus pecados pasados, presentes
y futuros. ¿Quién se goza esta noche de saber que tu cuenta, tu factura, tu deuda ha sido cancelada? Deuda cancelada. ¿Alguien tiene deudas de tarjetas de crédito? No levanten la mano. Ahorita sí todo. Ok. Imagínate que, sobre todo aquellos que están así ya cada mes, están sudando de cómo van a salir el mes, y que, ¿qué se siente? ¿Qué se sentiría que tengan ya deuda cancelada? Imagínate, una deuda temporal, que quizás puedes pagar si le echas ganas y todo, lo puedes llegar a pagar. Pero la deuda con Dios era impagable. No había manera de pagar la deuda que teníamos con Dios. Pero ¿cuál es la buena noticia? Hijitos míos, estas cosas les escribo para anunciarles que tu deuda de pecados eterna ha sido cancelada por su nombre, Yeshua, porque para eso vino. Yeshua no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. ¿Ibas a hacer una pregunta, Pau? Sí, pero era de lo que estaba diciendo de amar tu prójimo como a ti mismo. Precisamente hace poco, en esa frase, escuché que muchas veces nos quedamos con el aprendizaje de amar al prójimo, pero nunca, o no nos reforzaron ese a ti mismo. Ese a ti mismo, ahí también se encierra de la manera como uno se ama, o se refiere únicamente a mí me gustaría que me amaran así. Que hace muy pocos días, precisamente había escuchado lo de amar a tu prójimo como a ti mismo, y que pues en la cosmovisión que cada uno ha crecido, católica, cristiana, siempre se ejerció más el aprendizaje de amar a tu prójimo, y ahí se quedaba como la enseñanza, amar a tu prójimo. Pero no se reforzaba mucho el ti mismo, como a ti mismo. Entonces, pues de esa manera, quizás también por eso las divisiones y lo que se ve en los vínculos, sea porque, ¿qué significa a mí mismo? ¿Qué significa a mí mismo? Más por también ahorita esa invitación que pienso que es bonita, pero que como todo también tiene una zona de riesgo, que es el amor propio. Que ahorita pues estamos llenos de ámate, pero veo que también ya se está yendo al otro extremo, porque es como me amo y ya como que nadie me va a satisfacer entonces. ¿Sí? Entonces Ok. Eso de como a ti mismo, en hebreo es la expresión gamoja. Gamoja es como haz a otros lo que te gustaría que hicieran por ti. ¿Entiendes? Así como a ti te gusta que te traten, así trata a los demás. Esa es la regla de oro, ¿no? Porque justamente hay que aclarar que en ninguna parte de la Biblia, qué bueno que hiciste esa pregunta, porque es muy común, como dices, en la actualidad, por todo este concepto de la autoestima y todos estos conceptos psicológicos modernos, de que nos debemos amar a nosotros mismos y que nos debemos perdonar a nosotros mismos, y bueno, todos esos conceptos que suenan románticos, suenan bonito, en realidad no son bíblicos. Eso de que primero amate a ti mismo, la Biblia justamente menciona que ese es el problema. El problema no es que no nos amemos a nosotros mismos, el problema es que nos amamos demasiado a nosotros mismos, que nos ponemos demasiado primero antes que a los demás. Y la Biblia justo te enseña lo opuesto. O sea, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, dice: haya en ustedes este sentir como en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Okay? O sea, él vino a servir.
Él no vino a ponerse en primer lugar, Él vino a humillarse. Entonces Él dice, si han encontrado misericordia, consuelo de amor en Cristo, en el Mesías, dice, sientan la misma cosa. Consideren a los demás como superiores a sí mismos. O sea, justo lo opuesto al concepto moderno de amate a ti mismo, ¿no? Ese concepto se asume que te amas a ti mismo. Aún las personas que parecería que no se aman a sí mismos, por ejemplo, los adictos, los que se están haciendo daño, los que están metidos en las drogas, y que parece que no se aman, ¿no? Porque los están destruyendo. Parecería que eso no es amor, pero es al revés. Es demasiado egoísmo, de que no les importa dañar a familiares, a gente que los ama, y se están autodestruyendo. Entonces es como poner, y muchas veces el hecho de estar en misiones, observarse, es precisamente por resentimientos, por muchas cuestiones que están tan enfocados en sí mismos que precisamente por eso se escapan y todas estas cosas. Entonces, justo la solución es al revés. En vez de busca primero lo tuyo, justo lo que la Biblia dice es busca primero lo de los demás. Y en eso vas a encontrar verdadera satisfacción. Entonces, cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, es así de simple. Así como a ti te gusta que te traten bien. De hecho, cuando en Efesios capítulo 5 habla de maridos, amad a vuestras mujeres como a sus propios cuerpos, dice porque nadie se lastima a sí mismo, ¿no? O sea, tú no te estás así como haciendo heridas, algo que te duele. O sea, digamos, las adicciones y todo, pues en realidad no es que te duelan, o sea, te producen un éxtasis, un placer momentáneo, después viene el bajón, pero luego andas en búsqueda de ese momento de placer, de deleite. Pero nadie así como que te estés hiriendo, lastimando, torturando, eso no lo hace. Alguien se cuida su cuerpo, y entonces esa es la manera que se nos invita como esposos a amar a nuestras esposas, o en general, ¿no? En general al prójimo, tratarles como te gustaría ser tratado. Eso es en esencia. Y en el tema del perdón, también es equivocado decir perdónate a ti mismo. Eso así no es. O sea, no es perdónate a ti mismo, porque el pecado lo hiciste contra él. Entonces es como si te robas una cantidad o dañas algo y dices, ay, me perdono a mí mismo por haberle robado a mi madre. O sea, ¿eso qué? No, o sea, el único que te puede perdonar es aquel a quien le hiciste la ofensa, ¿no? Entonces, es por eso importante como rectificar nuestras ideas con los conceptos de la Biblia, y en este tema específico del perdón y del amor. El perdón es con Dios. Es Dios quien nos tiene que otorgar el perdón, y en el caso del prójimo, pues es el prójimo el que te tiene que perdonar por aquello que le hemos hecho, obviamente con una compensación, con una restitución, ¿no? Y el amor igual, el amor es otra vez, ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti te gusta que te traten, así te trates. ¿Okay? Entonces dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis a que es desde el principio. Y cuando dice padres, puede estarse refiriendo como en general a los padres de la nación. Cuando dice padres, ¿a quién se referirá? Puede ser una referencia como a los patriarcas del pueblo de Israel. También puede ser una referencia a los ancianos del pueblo. En la cultura hebrea, de la cual es toda la Biblia, la figura paternal, la figura de los padres es muy importante. Entonces, al decir, les escribo a ustedes padres, aquellos que están en una función de liderazgo, de ejemplo, dice, les escribo a ustedes padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, que habéis vencido al maligno. Obviamente creyentes, padres creyentes, jóvenes creyentes. A ver, jóvenes por aquí. Estoy sorprendido de cuántos jóvenes hay en este grupo. Levanten la mano los jóvenes. Jóvenes. Fíjense, está para los jóvenes. Para los jóvenes. Esto es para ustedes jóvenes. Les escribo a ustedes jóvenes. ¿Por qué? Porque han vencido al maligno. El enemigo, el maligno, está debajo de sus pies. ¿Qué les parece? O sea, jóvenes, que a veces el joven puede tener el pretexto que no, es que la tentación, es que está bien fuerte la tentación, el maligno, no, ya no te vuelvas
a autodecir esa mentira de que la lucha está bien difícil con el maligno. No. Para los jóvenes que están enfrentando tentaciones, esto es para ustedes: han vencido al maligno. El maligno ya no tiene potestad sobre ustedes. El maligno no tiene por qué ganar la batalla sobre sus vidas. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Obviamente los padres, pues que deberíamos tener más tiempo de estar estudiando las Escrituras, pues hemos conocido al que es desde el principio. ¿Por qué? Porque hemos tenido más tiempo en las Escrituras. Porque hemos conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y en general, aquí consejos a nivel general, principios a nivel general: no améis al mundo. No améis al mundo. Ahora, ¿cómo está esto de que no améis al mundo? Pues si Dios amó al mundo, ¿por qué nos dices no amen al mundo? Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo está eso? ¿A qué se refiere eso de no améis al mundo? Bueno, aquí la palabra mundo en griego se traduce de la palabra cosmos. La palabra cosmos. Y la palabra cosmos, incluso de ahí viene la palabra cosméticos. Los cosméticos. ¿Qué son los cosméticos? ¿Para qué sirven los cosméticos? ¿Qué significa cosmos? Cosmos es orden. Cosmos es orden. Cosméticos es pues, para ordenar la cara. ¿Ok? Una persona está desordenada, desalineada. ¿Ok? Entonces, cosmos, el orden. ¿Han oído por ustedes ese concepto del no orden mundial? Bueno, el no orden mundial y toda la manera en que está estructurado este mundo, ¿ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que la manera en que este mundo está ordenado, está organizado basado en principios divinos, bíblicos, o está basado en principios totalmente temporales, de codicia, del más fuerte, de puros principios del mal? Escrito está que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces cuando le dicen no ames al mundo, a lo que se refiere es no ames el orden o la manera de vivir de este mundo. No ames lo que este mundo persigue o te fomenta, ¿no? ¿Y qué es? Aquí justamente te va a decir: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque es opuesto. O sea, lo que el Padre quiere es otra cosa. Y que esté en el mundo. Aquí te va a decir a qué se refiere con las cosas de este mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, en el cosmos, en este orden, los deseos de la carne, hay que decir, los deseos de la carne, que lo que la carne pide, el cuerpo lo que pida, ¿no? ¿Y qué te promociona todo el tiempo? Comida, puras cuestiones, Ahora, la principal comida que te promueven es saludable o no tan saludable. La principal, o sea, donde están las grandes corporaciones. O sea, ¿qué es lo que ellos buscan? Y luego, ¿por qué te meten toda esa comida? Porque todo está conectado con la industria farmacéutica. Y entonces todo está conectado con acabar con nosotros lo más pronto posible. Entonces, los deseos de la carne, ¿ok? Otra vez, los deseos de la carne, no nada más a nivel comida, todas esas cosas, sino también instintos, cuestiones de tipo sexual, de desorden, todo lo que hay, todo lo que te promueven las películas, las series, todas esas cosas. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, que te están llamando la atención todo el tiempo, toda la publicidad, toda la mercadotecnia. Y, ¿qué otra cosa? La vanagloria de la vida, el deseo de adquirir poder, fama, riqueza. Entonces dice, todas estas cuestiones de este orden, dice, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué te parece? Y si analizamos la historia de los últimos 6.000 años de historia, ¿cómo ha sido la historia de la humanidad? Imperios suben. ¿Por qué caen los grandes imperios?
por todo esto, por codicia, por depravación, por deseo de control, y suben y bajan y son humillados, y encima de una civilización se construye otra y otra y otra, y así es la historia de la humanidad. Entonces nos escribe a nosotros para decirte: tú no seas parte de esa tendencia, tú no seas así, tú busca las cosas de arriba, tú busca las cosas de tu Padre, tú busca ese reino eterno con otro tipo de valores, en los cuales no hay codicia, en los cuales no hay vanagloria, en los cuales no hay los deseos de los ojos, porque todas estas cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Ahora, ¿a qué se referirá esto de que es el último tiempo? Porque bueno, esta carta la escribió hace 2000 años y pues no fue el último tiempo. Aquí seguimos 2000 años después y no fue el último tiempo. Entonces, ¿a qué se referirá con esto? Hijitos, ya estamos en los últimos tiempos. Recuerden, él está refiriéndose a algo que Jesucristo mismo, Yeshua mismo advirtió, que de esa generación y de ese sistema no iba a quedar piedra sobre piedra. ¿Okay? El templo en Jerusalén, el sacerdocio, todo ese sistema, todo ese orden iba a ser destruido. Entonces dice: ya es el último tiempo, y han surgido muchos anticristos. Ahora, ¿quiénes serán estos anticristos? Ahora, tenemos un programa, y esta es otra de las cosas que vamos a aclarar esta noche. Esto tiene que ver con los estudios más recientes que hemos estado llevando a cabo de los manuscritos del Gran Muerto, del sacerdocio de Melquisedec, todo lo nuevo. Más o menos están familiarizados aquí con el último que hemos estado estudiando en el Instituto Bíblico de Escuela de la Biblia. ¿Quién está más o menos familiarizado con los manuscritos del Gran Muerto? Todo lo que hemos estado estudiando. Bueno, esto le agrega, con la nueva comprensión que hemos estado teniendo, le agrega más sentido, más sencillez a lo que antes, pues al leer esto, yo cuando veía esto del anticristo, pues de inmediato yo lo conectaba, porque así muchos intérpretes cristianos lo conectaban con el papado, con los papas, con el Vaticano, con un montón de cosas como futuras para este momento. Pues, yo pensaba como que estaba refiriéndose a tiempo futuro, pero aquí el apóstol Juan está hablando de cosas que ya estaban sucediendo en ese tiempo y de anticristos que ya habían venido. O sea, no algo que iba a venir después, sino algo que ya había sucedido. Entonces, ahora sí, si analizamos a qué anticristo se estará refiriendo, ¿quiénes son esos anticristos que se está refiriendo por los cuales está a punto de venir el final de ese tiempo, la destrucción del templo, la destrucción de ese sistema? ¿Quiénes serán esos anticristos? Y muy sencillo, conociendo la historia, el contexto del Nuevo Testamento, el contexto de lo que pasó antes de la época de Yeshua, el imperio griego, los romanos, el pueblo de Israel, el sacerdocio, los saduceos, etc. Bueno, resulta que desde la época del imperio griego, desde Antíoco Epífanes, después de Antíoco Epífanes, hay una revuelta ahí de los macabeos. Algunos de ustedes conocen un poco la historia de los macabeos, que se rebelan contra los griegos, ganan la guerra. De ahí surge la famosa fiesta de Hanukkah, y después de que ganan la guerra limpian el templo y ya restablecen el reinado de Judea. Ahí empezó a haber una usurpación del trono de David, porque se supone que Judea tenía que ser gobernada por un rey, el rey de los judíos, un descendiente del rey David, y eso era el gobierno legítimo instituido por Dios. O sea, Dios instituyó que un descendiente de David tenía que sentarse en el trono de David, pero la historia no fue así. La historia es que después de que estos macabeos, que eran sacerdotes, ganan la guerra a los griegos, después ellos mismos, que eran sacerdotes, eran levitas, tomaron el gobierno de Judea, y un nieto del patriarca Matatías, que luchó contra los griegos, un nieto de él usurpó el trono de David y se convirtió en rey de los judíos, lo cual era ilegítimo. Él no podía ser rey de Israel porque era un sacerdote, y el rey tenía que ser un descendiente de David. Entonces, cuando ese sacerdote
usurpa el trono de David, pues automáticamente se convierte en un anticristo. Y después todos los que le sucedieron, o sea, todos esos línea sacerdotal que se centraron a gobernar Judea, y ya luego viene Roma, y Roma pone un títere llamado Herodes el Grande, y después viene otro Herodes. Entonces, esos Herodes, al sentarse como reyes de Judá, por eso es que cuando le dicen a Herodes el Grande que había nacido el rey de los judíos, ¿qué fue lo que hizo? Fue matar a todos los niños menores de 2 años. Porque él dijo, no, yo soy rey de los judíos. Entonces, se opuso al reinado del hijo de David, de Yeshua, y él se puso como rey de Israel. Y después vino Herodes Antipas, Herodes Agripa y todos esos reyes, y estaba en el sacerdocio también gobernando a la nación. Estaba Caifás, estaba Anás. ¿Y qué hicieron ellos con Yeshua? Pues lo mataron. ¿Me entiendes? Entonces, cuando Juan está escribiendo, han surgido muchos anticristos, ¿a quiénes se está refiriendo? Pues a todos estos Herodes, a todos estos sacerdotes ilegítimos, Caifás, Anás, todos ellos estaban usurpando el trono. Por consecuencia, Juan el Bautista les dijo, el hacha está a la raíz de los árboles, y todo árbol que no está hecho con fruto, será echado al fuego. Entonces, a eso se está refiriendo. Y luego dice, fíjense, salieron de nosotros, o sea, eran de nuestro pueblo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, no por ser israelitas, no por ser hijos de Abraham, son todos hijos, ¿no? O sea, ahí es donde entra el que, wow, no es judío el que lo es externamente, sino el que lo es en el corazón. Entonces dice, aquí viene el pero, o sea, hablando de estos falsos judíos. Después Juan en el Apocalipsis les llama sinagoga de Satanás, todos los que se están oponiendo al reinado del legítimo Hijo de Dios, Hijo de David, Salvador de Israel, Yeshua. Entonces, todos los que se están oponiendo que Él gobierne son anticristos. Y entonces dice, pero ustedes, o sea, los que le recibieron, ustedes tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Yeshua es el Mesías. Bueno, toda esta gente resistió a Yeshua como el Mesías. Entonces Juan pregunta, ¿quién es el mentiroso? Entonces cualquier sistema que niegue que Yeshua es el Mesías es mentiroso. Es un sistema de mentira. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mesías? Este es anticristo. Cualquiera que se opone al reinado de Yeshua es anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. El Padre es el que le dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, piden y te daré por herencia a todas las naciones. Salmo 2, Salmo 110. Entonces el que rechaza a Yeshua, rechaza al Padre, porque es el Padre el que dijo, este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia, a Elohim. Y lo dice, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Wow, está fuertísimo. O sea, porque está hablando de Israel, eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, permanecían con nosotros. Entonces, imagínense, está hablando de un Israel incrédulo que dice, no, nosotros no necesitamos mediador, nosotros no necesitamos a Yeshua, nosotros directamente con el Padre. ¿Y qué dice el apóstol Juan? No. El que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. No importa cuántas oraciones te echen, no importa cuántos rezos, si no tienes al Hijo, el Padre no lo escucha. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, levanten la mano, ¿quién confiesa al Hijo? ¿Quién confiesa que Él es Yeshua? ¿Quién confiesa que Él es el Rey? ¿Quién confiesa que Él es el Mesías? Quien confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. O sea, no te apartes de la palabra que viene desde el principio. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, y lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo,
la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis, que es la unción, el derramamiento del Espíritu. ¿Por qué? ¿Cómo es que tú y yo llegamos a la conclusión de que Yeshua es el Mesías? ¿Quién nos dijo? Cuando se bueno, pues, en una predicación, o yo lo leí en la Biblia, dije sí es. No, ¿sabes quién? ¿Sabes quién te convenció de toda verdad? El Espíritu Santo. Si tú llegaste a la conclusión, ya sea en una predicación, ya sea en un estudio bíblico, ya sea en un video de YouTube, no importa de qué manera tú llegaste a la conclusión, Yeshua es el Mesías, el Salvador, no fue por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino voluntad de Dios. Escrito está, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si tú crees que Él es el Mesías, si te convenciste que Él es, ¿qué crees? Eso no fue de tu propia... eso no te lo reveló carne ni sangre. Cuando Yeshua preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Dijo, pues uno dice que eres uno de los profetas, otro dice que Juan el Bautista, y dicen, pero ustedes quién dicen que soy yo. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios Altísimo. ¿Y qué le dijo Yeshua? Bienaventurado eres, feliz eres, dichoso eres, Simón hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que es en los cielos. ¿Qué te parece? Gracias a Dios. O sea, lo que grandes eruditos de las Escrituras no han comprendido que Él es el Mesías, tú y yo, siendo indoctos, siendo ignorantes, viniendo de lo vil, se nos reveló este misterio. ¿Para qué? Para que nadie se jacte en su presencia. A fin de Yeshua dijo, Padre, te alabo porque revelaste estas cosas, ocultaste estas cosas a los sabios y los entendidos y se las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Le agradó a Él revelarse a un pueblo que no es pueblo, a un pueblo que no es comparecido, a gente indocta, gente extranjera, colombianos, mexicanos, centroamericanos, o sea, gente del vulgo, como en su época. ¿Quiénes le recibieron? ¿La élite sacerdotal? ¿La élite religiosa? ¿Los gobernantes? ¿Quiénes le recibieron? Los pescadores, gente, campesinos. Ellos son los que le recibieron. ¿Para qué? Para que nadie vaya a pensar que es por intelecto, erudición, no. Lo vil de este mundo eligió Dios para avergonzar a los sabios, a los entendidos, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Ok? Que nadie te tiene que enseñar que eres el Mesías. La unción te va a decir que eres el Mesías. Te va a guiar a toda verdad. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Te das cuenta? O sea, no está refiriendo a que no necesitas que nadie te enseñe temas en general, porque también la Biblia dice que Dios estableció maestros. Está refiriéndose específicamente a la unción para entender que Él es el Mesías. Eso te lo va a enseñar el Espíritu Santo. Ninguno puede venir a mí, dijo Yeshua, si el Padre no le llama. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Si haces justicia, si quieres hacer justicia, no te quepa duda que has nacido de Dios. Vamos a tomar una pausa aquí para un poco el monólogo y ahora tiempo de edificación unos a otros. Tiempo, una pequeña pausa y alguna pregunta, algún comentario hasta aquí en esta pequeña pausa. Y después seguimos, pero ¿habrá alguna pregunta, algo que alguien quiera compartir? Me gustaría saber alguien que de estos dos capítulos esta noche haya recibido
que se empiece a cumplir ya lo que está escrito. ¿Quién empezó a sentir ya alegría, gozo de escuchar esta palabra? A ver, Claudia, ¿por qué? ¿Qué te causó gozo de escuchar estos dos capítulos? Porque cada día, a pesar de que cometemos errores, porque cada día, a pesar de que cometemos errores, que somos diferentes, pensamos diferente, el Espíritu Santo siempre nos convence, o sea, nos lleva y nos muestra en qué debilidad estamos y nos presentamos ante el Señor y saber de que Él nos escucha, Él nos perdona y nos llena de su voz. O sea que no podemos vivir ni acusados, ni condenados, ni que es que tú eres así. O sea, esas palabras que muchas veces la gente cercana puede decir. Saber que tenemos ese rinconcito en donde le clamamos, le confesamos y que Él nos muestra en qué tenemos fallas